Me llamo Daniel Álvarez, y aunque mi oficio siempre fue construir puentes, terminé derrumbando el más importante, el que une a las personas que uno ama. Escribo esto con la calma de los años, con la voz lenta de quien aprendió que el perdón no siempre llega, pero la responsabilidad, sí. Todo comenzó con el invierno más largo que recuerdo, no por el clima, sino por lo que ocurrió dentro de mí. Las nubes parecían más bajas, el aire más pesado y el café más amargo. Marta y yo vivíamos juntos hacía 3 años. Ella trabajaba de noche y yo, en silencio, construía maquetas y revisaba planos en la mesa del comedor. A veces, el ruido del lápiz sobre el papel era la única conversación en casa. Lucía, su hija, venía y se iba con la energía de quien está a punto de tomar vuelo. 21 años, estudiante de Bellas Artes. Llenaba el aire con olor a trementina, con risas que interrumpían el silencio. Su presencia era luz y distracción. Me gustaba escucharla hablar de sus proyectos, aunque fingiera que solo lo hacía por cortesía. Recuerdo una tarde de lluvia. Ella llegó empapada, la cámara colgada al cuello. Dejó las botas junto a la puerta y se acercó a mi mesa. «¿Qué haces?», preguntó. Yo le mostré una maqueta de madera, un puente peatonal que estaba diseñando para un concurso. Empecé a explicarle las tensiones del arco, el equilibrio de la estructura, y por un instante olvidé que hablaba con la hija de mi pareja. Su mirada tenía algo que me desconcertó, atención verdadera. Escuchaba sin apuro. Sonreía en los silencios. Fue entonces cuando lo sentí. Una grieta, pequeña, invisible, pero real. Intenté ignorarla. Me repetí que solo era admiración, la curiosidad de una joven por algo que desconoce. Pero la mente miente bien cuando el corazón se le adelanta. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos de Marta al llegar de su turno, el agua de la ducha, el suspiro antes de caer rendida. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento mi mirada hacia Lucía había cambiado de dirección. Durante los días siguientes, todo siguió igual, al menos en apariencia. Los desayunos con Marta, las llamadas de trabajo, las tardes tranquilas. Pero dentro de mí, algo se movía. Una semilla que no pedí había germinado. Lucía comenzó a quedarse más tiempo en casa. Decía que en su taller había mucho ruido, que aquí podía concentrarse mejor. Llevaba sus cuadernos, su música suave y una taza de té que siempre dejaba olvidada sobre mi escritorio. Yo no sabía si poner límites o agradecer la compañía. Las conversaciones se volvieron frecuentes. Hablábamos de todo, del arte, del paso del tiempo, de lo injusto que puede ser el mundo. Ella tenía una sensibilidad que me desarmaba. Me hacía preguntas que nadie me había hecho. Me escuchaba con una atención que Marta, cansada del hospital, ya no podía ofrecer, y aunque me avergüenza admitirlo, empecé a esperar esos momentos. Cuando la oía bajar las escaleras, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un reflejo involuntario, un impulso que no quería aceptar. Una tarde, mientras Marta dormía, Lucía me mostró un retrato que había pintado. Era un hombre de espaldas, frente a una ventana. «¿Qué ves?», me preguntó. Respondí sin pensar. Alguien que no se atreve a mirar hacia atrás. Ella sonrió, como si entendiera más de lo que dije. «A veces no mirar atrás es la única forma de seguir», respondió. Esa frase se me quedó grabada. No pasó nada físico entonces, pero dentro de mí, algo cambió definitivamente. La grieta se volvió fisura. Los días se sucedían con la misma calma aparente. Marta salía al hospital. Lucía pintaba. Yo trabajaba. Pero los silencios entre nosotros eran más densos, más conscientes. Bastaba un roce casual, una mano que tocaba a otra al pasar una herramienta, una mirada demasiado larga, para que el aire se volviera irrespirable. Una noche, mientras lijaba una tabla en el taller, escuché pasos en la escalera. Era Lucía. Llevaba una taza de té y un suéter grande que le caía sobre los hombros. «No puedo dormir», dijo. «¿Y tú?».
Negué con la cabeza. Se sentó frente a mí, observando mis manos. Me gusta cómo trabajas en silencio. Es tranquilo. Yo no supe qué responder, solo asentí. El silencio fue creciendo hasta volverse incómodo. Ella lo rompió. A veces pienso que tú y mamá viven en mundos distintos. Me limité a decir, nos amamos, pero el amor también se cansa. Lucía bajó la mirada. Luego me dijo algo que aún me duele recordar. Yo no quiero cansarme de nadie. Aquella noche dormí poco. Escuché el tic-tac del reloj como un martillo. Sabía que algo en mí se había movido y que, si no lo enfrentaba, terminaría cayendo. Pero los seres humanos no siempre elegimos el bien cuando el corazón nos empuja hacia el riesgo. A veces confundimos el vértigo con la vida. Y así empezó todo, con una mirada que duró más de lo debido, con un silencio que se llenó de significado, con dos adultos que no supieron detenerse a tiempo. La casa era un organismo con memoria. Las paredes de madera guardaban olores, jabón de hospital en el abrigo de Marta, trementina en los dedos de Lucía, café negro impregnado en mis mangas. Cada aroma era una campana, una llamada, un pequeño recordatorio de quién era cada uno en ese lugar que, sin saberlo, ya se había vuelto demasiado estrecho para tres historias paralelas. Me aferré a la rutina como a un salvavidas. Preparar el café a las 6, regar las plantas de la ventana, revisar correos. La exactitud de los minutos pretendía disimular la inexactitud de mis emociones. Con cada gesto mecánico yo me repetía, Daniel, vuelve al centro. Pero el centro estaba corrido. Lucía ocupaba la luz de la tarde. Extendía hojas grandes en el piso del descanso de la escalera, y yo, que pasaba con tablones al hombro, debía saltar pequeños mares de papel. «Perdón», decía ella, juntando los pies para dejarme pasar. «No, tranquila», respondía yo, fingiendo naturalidad. Ese no pasa nada era un puente colgante que crujía cada día. Una secuencia mínima quedó grabada en mí. Domingo. Marta duerme. Yo horneo pan siguiendo una receta con precisión de ingeniero. Lucía aparece con el cabello recogido y una cámara antigua colgando del cuello. ¿Puedo hacerte unas fotos mientras trabajas?, pregunta. El horno respira. Yo asiento. Solo manos, aclara. Manos y madera. Clic, clic. Mis manos, la harina, la masa plegándose. Cuando termina, revisa las fotos y sonríe con esa calma que me desarma. Las manos dicen la verdad, afirma. En ese instante me descubro deseando que mis manos sean, por una vez, mejores que mi cabeza. Esa tarde, después de comer, Marta despierta con ojos de quemada por dentro. Me pide un té. Se sienta en el borde de la cama y me habla de una paciente anciana que no recibe visitas. Hay dolores que no hacen ruido, dice. Yo le acaricio el hombro. Me mira con gratitud. Nada chirría entre nosotros salvo mi secreto. Lucía me muestra un cuaderno de bocetos. Hay retratos sin rostro, cuerpos en movimiento, sombras que parecen agua. Entre las páginas, encuentro un dibujo de una mesa larga con 2 tazas. Falta una. ¿Por qué 2?, pregunto. Porque a veces la ausencia se ve más clara si la dibujas al lado de algo, responde. Empiezo a comprender que la belleza, cuando la miras demasiado cerca, puede confundir. Como observar el sol. Te ciega un segundo y te parece una idea. Y las ideas piden coherencia. Las madrugadas se vuelven mi refugio y mi condena. Bajo al taller. Lijo madera que ya está suave. Reescribo planos. Elijo tornillos que no usaré. Lucía en su cuarto a veces está despierta. La luz debajo de la puerta la delata. No siempre me escribe, pero cuando lo hace, el teléfono vibra como si fuera el corazón de algo más grande que nosotros. ¿Estás? Estoy. No puedo dormir. Me preocupa el examen de composición. Te va a ir bien. Practica el enfoque. Encuentra una línea maestra. ¿Y si la línea soy yo? Tardo. ¿Y si la línea soy yo? Apago el teléfono. Lo enciendo. Escribo. Tú eres más que una línea.
Borro. Escribo. Respira, Lucía. Envío. Ella responde con un emoji torpe. Yo sonrío, sabiendo que cada palabra es una pieza más en un puente que tal vez no debí empezar. A veces intento hablar con Marta. No sobre Lucía. Sobre nosotros. Sobre la distancia que deja la noche en los cuerpos. Ella escucha con buena voluntad, pero su cansancio es un muro blando. Tiene energía para cuidar a los demás, no para administrar mi inquietud. Me siento injusto por pedirle más cuando ya lo da todo. Me siento cobarde por no decir lo que realmente arde. ¿Estás bien?, pregunta, frotándose las sienes. Sí, miento. Solo trabajo de más. Y así, el ajedrez cotidiano continúa. Peones, torres, caballos, se mueven sin hacerse daño, o eso creemos. El límite rara vez llega como una señal luminosa. Más bien es un susurro que primera vez confundes con el viento, luego con tu respiración, hasta que un día reconoces la voz. Fue una madrugada. Marta en turno doble, la casa recogida sobre sí misma. Yo ajustaba la curvatura de un arco de madera con una gubia. Lucía bajó descalza, sosteniendo una taza de té por debajo del borde, como si temiera derramar la noche. ¿Puedo ver?, preguntó. Asentí. Se acercó mucho. Me explicó que estaba pensando en una serie sobre manos y herramientas. Manos que cuidan, manos que fallan, dijo. La frase me atravesó. Yo fallo, admití, sorprendiéndome de escucharme. Todos fallamos, respondió. Lo importante es qué hacemos después. Ese después llegó antes de que yo supiera nombrarlo. La cercanía fue física, sí, pero sobre todo fue moral. 2 adultos que no pusieron el freno correcto. Un consentimiento que no blanquea la traición a la casa. No hubo épica. Hubo torpeza, dudas, preguntas a media voz. Y el silencio denso de lo irrevocable. No daré detalles. No hacen falta. Lo que importa es lo que siguió. Desayunos con una luz rara, pasos calculados, conversaciones suspendidas. Marta caminando por la casa como quien cruza un puente con peso extra sin saberlo. Cada crujido me parecía un aviso del destino. Cada sonrisa suya, un perdón que no merecía. Lucía escribió una nota y la dejó en el taller. No quiero perderme, no quiero perderte, pero no quiero hacer daño. La leí 10 veces. La guardé en un cajón donde escondo tornillos especiales. Nunca supe si quería esconder la nota o esconderme yo. Lucía quedó embarazada. Lo supimos un martes. Llueve en mis recuerdos cuando escribo martes. Ella entró en el taller con los ojos grandes, sosteniendo el borde de su camiseta como si la tela pudiera protegerla del tiempo. Me dijo su nombre, como si yo pudiera olvidarlo, y luego lo dijo todo en un susurro. Estoy embarazada. El mundo se ralentizó. Recuerdo el ruido débil del reloj de pared. Recuerdo mi pecho golpeando, desacompasado. Recuerdo sus manos buscando las mías. Era adulta. Yo también. Y lo que habíamos elegido, ahora pedía una decisión con otro peso. Le pedí que fuéramos al jardín. Necesitaba aire. Nos sentamos en el borde, donde las baldosas se rompen y asoman pequeñas hierbas. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. No como quien empuja, sino como quien está listo para sostener sin dirigir. Ella lloró. Después respiró. Dijo, no sé. Dijo, tengo miedo. Dijo, no quiero ocultar. Dijo, no quiero destruir a mamá. Yo también tenía miedo. Miedo a mirarme. A confirmar que no era un héroe trágico, sino un hombre que había fallado en el lugar más íntimo, una casa. Respiré. Recordé la frase de Epicteto. Recordé que lo que pasa, pasa, pero cómo respondemos es nuestra tarea. Si decides continuar, dije, te acompañaré. Si decides no hacerlo, estaré a tu lado. No estás sola. Ella me miró como quien mide la distancia hacia un faro. Quiero pensarlo, dijo. Quiero hablar con mamá. Mi cuerpo se tensó. Ahora. Pronto. Y el pronto fue esa misma noche.
Marta llegó a casa con la piel cansada y la sonrisa automática de quien ha aprendido a no traer el hospital a la mesa. Calenté sopa. Serví pan. Quise hablar de la lluvia. Lucía me miró, pidió agua y dejó el vaso sin tocar. Necesito decirte algo, mamá. Nunca olvidaré el silencio que siguió. Un silencio de tren que se detiene sobre un puente. Lucía habló con una dignidad que me honra hasta hoy. No me escondió. No me salvó. No me culpó a solas. Dijo yo y dijo él. Dijo adultos. Dijo decisión. Dijo embarazo. El vaso de Marta cayó y rodó sobre la mesa. Dejó un círculo de agua. Marta no gritó, no insultó. Se sostuvo del respaldo de la silla y respiró como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. Su dolor tenía nombre. Me miró, no con odio, con una claridad que me desarmó. «Sal de esta casa», dijo. «No hoy, ahora». No discutí, no argumenté, no pedí perdón en ese segundo. Tomé mi abrigo, bajé la vista y salí. Esa noche dormí en el estudio de un amigo. Sentí el suelo duro bajo la espalda como quien por fin encuentra el lugar acorde a sus actos. Lloré de un modo que no sabía que era posible, sin ruido, con pausas largas, con conciencia. Fui adulto por primera vez en meses. Hay pensamientos que hieren más que el juicio de los demás. Mi propio juicio me golpeaba como las olas contra un muelle. Me repetía frases confusas, como tablas que no encajan, hasta que recordé, no sé por qué, a Marco Aurelio. Acepta lo que te trae el destino, pues ¿qué podría ajustarse mejor a tus necesidades? Y también, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Para mí, el enemigo era mi propio autoengaño. No podía cambiar el pasado, podía asumir, podía cuidar sin destruir más. Podía mostrarme disponible para todo lo que hiciera falta. Terapias, conversaciones, decisiones difíciles. Llamé a Marta. No contestó. Le escribí un mensaje. Lo siento. Estoy a disposición. No propongo nada. Escucho. Dejé el teléfono a un lado. Me obligué a respirar. Busqué a una terapeuta. No por la culpa, que ya estaba, sino porque necesitaba herramientas para no mentirme otra vez. La vergüenza puede paralizar, me dijo, o puede volverse responsabilidad. Fue la primera vez que la palabra me dio paz. Las primeras semanas después de la ruptura fueron un desierto. Los días se sucedían iguales, sin color ni ruido. Dormía poco, comía apenas, y pasaba las horas observando el techo de un apartamento prestado. La culpa no me dejaba moverme, pero tampoco me dejaba quedarme quieto. Era una grieta constante, un eco. Un amigo, Julián, me recomendó una terapeuta. Habla con ella, Daniel, no para justificarte, para entenderte. Dudé. Me costaba exponer mi fragilidad ante otro ser humano, pero fui. La consulta quedaba en una calle angosta, con árboles que olían a eucalipto. En la puerta, un cartel decía «Doctora Ruiz». Psicoterapia integrativa. Entré. El lugar era simple. Una mesa de madera, 2 sillas, una lámpara cálida. Nada más. Ella me miró sin juicio. Puedes empezar por donde quieras. No supe por dónde empezar. Había demasiadas ruinas. Así que dije lo único que pude decir. Arruiné una casa. Ella no reaccionó. Ni un gesto de sorpresa. Solo asintió. Cuéntame cómo se construía esa casa. Y entonces hablé durante 1 hora. Sobre Marta, sobre Lucía, sobre los silencios que dejé crecer. Ella no interrumpió. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Tienes un talento para nombrar lo que pasó, pero aún no lo sientes». Esa frase me siguió como una sombra. Las sesiones se volvieron mi espejo. La doctora no pedía disculpas ni culpables. Buscaba causas, raíces. El deseo no es pecado, decía, pero mentirle al deseo lo convierte en trampa. Me pidió que describiera a Lucía sin usar la palabra amor. Tardé. Terminé diciendo: «Lucía me hacía sentir visto». Ella sonrió. Entonces no amaba solo a Lucía. Amaba ser visto. Me dolió, porque era cierto.
Cada semana, un ejercicio nuevo. Uno de ellos, escribir sin detenerme durante 10 minutos todo lo que me venía a la mente. En una de esas páginas apareció una frase que aún conservo. Confundí ternura con destino. Comprendí que había buscado en Lucía algo que ya no encontraba en mí. La vitalidad, la posibilidad de empezar. No fue su culpa, fue mi vacío. Y reconocer eso me dio un tipo distinto de vergüenza, una que no paraliza sino que limpia. La doctora Ruiz insistía en el cuerpo. ¿Dónde sientes la culpa? Al principio no sabía responder. Con el tiempo aprendí. En la garganta, en el pecho, en los puños. Me enseñó a respirar, no como consigna de autoayuda, sino como acto de humildad. Inhala la responsabilidad, exhala la fantasía del control. Lucía comenzó también su terapia, por separado. A veces coincidíamos en la sala de espera. Nos saludábamos con un gesto. No había besos ni promesas. Solo la mirada de dos adultos que, aunque se amaban, entendían que amar no siempre significa avanzar juntos. Marta, por su parte, asistía a la misma terapeuta en días distintos. Un triángulo de silencios, cada uno enfrentando su propio espejo. La doctora Ruiz lo llamaba reconstrucción simultánea. Un día, la doctora me dijo: «Daniel, la culpa es útil hasta que cumple su función. Luego se convierte en vanidad. Deja de mirar tu error como una identidad y míralo como una acción que puedes reparar». Esa noche escribí una carta que nunca envié. Le agradecía a Marta su dignidad, a Lucía su honestidad y al dolor su función pedagógica. En las siguientes sesiones, el foco cambió. Ya no hablábamos solo del pasado, sino del presente. Me enseñó a crear rutinas éticas, responder mensajes sin manipular, ofrecer ayuda sin esperar absolución, hablar sin dramatismo. Aprendí a usar la palabra límite con un tono nuevo, no como castigo, sino como cuidado. Recuerdo una sesión en la que la doctora me pidió cerrar los ojos y visualizar a Clara, la hija que aún no había nacido. «No la cargues con tus culpas», dijo. «Tu función será acompañarla, no compensarla». Aquellas palabras me cambiaron. Entendí que reparar no era volver atrás, sino caminar diferente. Pasaron los meses. La terapia se convirtió en una brújula silenciosa. No me prometió redención. Me ofreció responsabilidad, y eso bastó. Cada día que volvía del consultorio, pasaba por el parque y observaba los puentes pequeños de madera sobre los estanques. Ninguno era perfecto. Algunos tenían tablas flojas, otros clavos torcidos. Pero todos cumplían su función: sostener el paso. Y pensé que, tal vez, de eso se trataba la vida después de un error. Seguir cruzando, con más cuidado, con menos soberbia, con los pies firmes y el corazón humilde. El primer reencuentro con Marta después de la conversación en el consultorio no fue en una sala ni en la casa. Fue en un pasillo de hospital. Yo llevaba flores para otra persona. Un error logístico, y la vi a lo lejos, con su uniforme, caminando con esa mezcla de prisa y control que solo tienen quienes lidian con la fragilidad todos los días. Dudé si saludar. No tuve que decidir. Ella me vio primero. Se detuvo. Un segundo exacto. Luego, con un leve movimiento de cabeza, me hizo un gesto de «estoy en servicio». No había reproche en sus ojos. Había distancia. Y agradecí ese lenguaje claro. Levanté la mano a modo de saludo y seguí caminando. En el pecho, un alivio pequeño. A veces, no decir nada también es una forma de respeto. El mundo práctico exigía respuestas. Acompañé a Lucía a registrarse en el programa materno-infantil del centro de salud. La trabajadora social, una mujer de voz firme, nos habló de derechos y deberes. Las historias complejas piden papeles simples, dijo, mientras enumeraba: filiación, apellidos, régimen de visitas, manutención. Yo tomaba nota con los reflejos de mi oficio. Ante estructuras inestables, refuerzos visibles. Nos recomendó también un grupo de acompañamiento para madres primerizas. Lucía dudó. No quiero que me miren como un caso raro. La coordinadora le respondió con ternura. Aquí todas somos raras la primera vez. Lucía fue.
semana a semana, empezó a salir de las reuniones con mirada más ancha. Aprendió a pedir ayuda sin sentir que renunciaba a su independencia. Yo aprendí a estar disponible sin invadir. Acordamos ritmos, mensajes solo en ciertos horarios, visitas a controles con agenda compartida, ninguna decisión médica importante sin consulta mutua. Todo por escrito. Parecía frío, pero nos dio paz. Decir «no habrá sorpresas» fue como colocar barandas a un puente con vista al vacío. Con Marta la coordinación fue otra. Ella puso condiciones concretas. No entres a la casa. No me escribas directamente si no es estrictamente necesario. La información sobre el embarazo me llega por Lucía. Lo acepté. La doctora Ruiz celebró esa claridad. El límite es cuidado. Cuando lo respetas, reparas. Hubo pequeños reencuentros con Marta que no estaban en ningún plan. En una farmacia, mientras yo esperaba turno con una lista de vitaminas, ella entró detrás de mí. Por instinto me hice a un lado para dejarla pasar primero. «Gracias», dijo. Su voz no tembló. Tampoco la mía cuando respondí. «De nada». Esa simpleza fue un descanso. El mundo es a veces un escenario demasiado grande para conversaciones innecesarias. En casa, mi estudio cerca del parque, empecé a preparar un rincón para Clara. Una cuna de madera clara, bordes redondeados, tornillos ocultos. Lijé hasta que los dedos no encontraron arista. No quería que nada lastimara su piel. Mientras trabajaba, pensaba en lo que la doctora me había repetido. Tu función no es compensar con objetos, sino sostener con presencia. Por eso, junto a la cuna, dejé una libreta. Anotaba turnos médicos, vacunas, gastos, transparencia total, sin heroísmos. Lucía visitaba el taller de vez en cuando, con intervalos cada vez más largos. No había caricias en la puerta. Había conversaciones de calendario, de miedos, de normalidades. Hoy sentí que se movía como un pez, me dijo una tarde, y su risa se pareció a la primera vez que la escuché reír. ¿Da miedo?, pregunté. Sí, respondió. Y al mismo tiempo, es la primera vez que mi miedo me acompaña. No me persigue. Las ecografías fueron un territorio delicado. La técnica en la clínica, sin saber de nuestra historia, sonreía y nos pedía que miráramos la pantalla. Yo contaba los latidos en silencio, con la precisión de quien mide ondas en una estructura. Lucía apretaba mi mano. Después, al salir, ella iba a ver a Marta. Yo, a caminar. No buscábamos fotos perfectas, buscábamos ritmo, el de una vida que llegaba, pidiéndonos orden. La doctora Ruiz nos propuso una reunión mixta, cuando el embarazo entró en el tercer trimestre. Los tres con ella. Aceptamos. La cita fue sobria. No hubo culpas ni reproches nuevos. Hubo agenda, organización para el parto, roles de cada uno. ¿Qué hacer si algo salía mal? ¿Cómo comunicar a familiares que no sabían todo? Marta habló poco, pero cuando lo hizo, fue precisa. No quiero que mi dolor decida por mí. Quiero que decida mi criterio. Yo asentí. A eso se le llama dignidad. Fuera de los consultorios, la vida seguía con sus escenas mínimas. Un día de lluvia, Lucía me escribió. ¿Puedes traer una manta? La que tejió mi abuela. Fui. Toqué el timbre y dejé la bolsa en manos de una amiga suya, tal como estaba pactado. En la escalera, escuché la voz de Marta en el piso de arriba. No subí. No era mi lugar. Bajé con el alivio simple de haber hecho lo correcto, aunque nadie lo viera. La comunidad también se movía. Mis colegas del taller me preguntaban lo justo. Uno, con torpeza, intentó un chiste. No me enojé. Le dije. No es tema de chistes. Aprendí a pedir respeto sin levantar la voz. En el grupo de madres, a Lucía le ofrecieron acompañamiento para el posparto. Ella aceptó. El amor responsable reconoce sus límites. Hacia el final del embarazo, Marta envió un mensaje breve a los dos en un hilo con la doctora Ruiz. Si necesitan que yo esté para algo específico, díganlo con tiempo. No prometo presencia emocional, sí prometo profesionalidad. No sé si alguien puede medir la grandeza de ese mensaje desde fuera. Yo sí.
Era una mano tendida sin renunciar a sus propias llaves. En medio de todo, la pasión entre Lucía y yo encontró un nuevo nombre: prudencia. Seguíamos amándonos, pero esa palabra dejó de empujarnos a la inmediatez. Empezó a pedirnos ritmo. Hablábamos de arte y del futuro con la misma serenidad con la que se pule una superficie frágil. A veces nos despedíamos con un abrazo corto, otras con solo una mirada. Aprendimos a que el cariño no necesita demostrar nada cada día. Necesita cuidar cada día. Una tarde, sentados en el parque, Lucía me dijo: «Quiero que Clara crezca sabiendo que su historia no es un secreto, pero tampoco un estandarte». Asentí. «La verdad se cuenta cuando hace bien», añadí. Esa frase la pegamos en la primera página de la libreta junto a la cuna. Cuando llegó el momento de armar la red posparto, ¿quién cocina? ¿Quién compra? ¿Quién acompaña las noches difíciles? Hicimos algo que me pareció hermoso por lo simple. Pedimos ayuda a 3 amigos confiables, con tareas concretas y fechas. «Nadie salva a nadie», dijo la doctora. Nos organizamos. Y descubrí que la organización también es un gesto de amor. La víspera del parto, recibí un mensaje de Marta a solas por primera vez desde la separación. «Confío en que harás lo que corresponde». Respondí: «Sí». Nada más. Me quedé mirando la pantalla. 2 palabras. Un pacto. Esa noche no dormí. Volví a los libros de Marco Aurelio. Subrayé: «Haz lo que la naturaleza te demanda ahora. No te distraigas con lo que no puedes cambiar». Cerré el libro y respiré. La naturaleza me demandaba estar atento, ser claro, ser amable. Nada más, nada menos. Después de empezar la terapia, la vida de Daniel cambió lentamente. Ya no era el hombre que buscaba respuestas en la culpa, sino alguien que comenzaba a entender que el tiempo no arregla nada por sí solo. Había que trabajar, reparar, aceptar. Lucía dio a luz a Clara en una mañana de otoño. Daniel estuvo allí, junto a ella, en silencio, observando cómo la niña llegaba al mundo. No hubo discursos ni lágrimas dramáticas, solo una paz extraña que los envolvió a los 3. Marta, que seguía trabajando en el hospital, apareció más tarde. No habló mucho, pero miró a Clara con ternura y dijo: «Está bien». En esas 2 palabras cabía todo lo que ninguno de ellos había sabido decir. Los meses siguientes fueron duros pero sinceros. Daniel alquiló un pequeño apartamento y trató de reconstruir una rutina. Iba al trabajo, visitaba a Lucía y a la niña, y cada noche regresaba a su silencio. No había reconciliación completa, pero tampoco odio. Marta lo saludaba con respeto cuando coincidían en el hospital. Lucía, con paciencia, le permitía ser parte de la vida de su hija, sin promesas que pesaran más de la cuenta. Con el paso del tiempo, la herida se fue cerrando, aunque nunca desapareció del todo. Daniel siguió viendo a la doctora Ruiz, que lo ayudó a entender que los errores no se borran, se conviven. Aprendió a no justificarse y a cuidar con hechos, no con palabras. Cada domingo pasaba la tarde con Clara, caminando por el parque, contándole historias de madera, ríos y puentes. Un día, 3 años después, Lucía decidió exponer sus cuadros en una galería local. Daniel fue a verla. En una de las paredes había un retrato, un hombre de espaldas frente a una ventana, casi idéntico al que ella le había mostrado años atrás. Pero esta vez, el hombre estaba mirando hacia afuera, hacia la luz. En el cartel se leía: «Aprender a mirar». Lucía se le acercó con Clara de la mano. «¿Te gusta?», le preguntó. Daniel sonrió. «Sí, es hermoso. Ahora mira hacia donde debe». Lucía asintió y abrazó a su hija. Marta estaba allí también, al fondo de la sala. Los 3 se cruzaron con una mirada tranquila. No había reproches, había historia, había vida. Cuando cayó la tarde, salieron los 3 juntos a la calle. Clara, curiosa, preguntó: «¿Por qué se miran así?». Lucía respondió con una sonrisa suave: «Porque a veces las personas se perdonan sin decirlo». Daniel la miró y pensó que, tal vez, eso era cierto. Si te está gustando este video, comenta de dónde eres y cuántos años tienes.
Suscríbete a este canal y deja tu like. Esa noche, al llegar a casa, Daniel abrió la libreta donde aún escribía sus pensamientos. Escribió una sola línea. Construir no es volver a lo que fue, sino aprender a no derrumbar lo que queda. Cerró el cuaderno, respiró hondo y apagó la luz. Afuera, el viento soplaba con calma, como si por fin todo estuviera en su lugar. Fin.